¿Qué es realmente el entrenamiento de fuerza? ¿Sabes qué beneficios puede aportarte mucho más allá de la ganancia de masa muscular? ¿Puedo hacerlo a cualquier edad? ¿Cómo puedo empezar si no tengo ni idea? Te hago un spoiler, no es algo exclusivo de gente que levanta muchísimo peso o que tiene un montón de masa muscular. A pesar del auge del entrenamiento de fuerza en los últimos años, es algo que tiene todavía muchos mitos arraigados y genera un montón de dudas. La población general suele estar muy desinformada al respecto y no saben realmente lo que significa el entrenamiento de fuerza y cómo podría ayudarles. En este vídeo especial te traigo un formato diferente al habitual del canal. Es una charla que hemos realizado de forma presencial, en colaboración junto a Kelly Prince como ponente y Raquel García, también conocida como RGT Fisio, la organizadora de la charla, con su proyecto 1 es más que 0. Os dejaré por aquí sus redes en la descripción para que les echéis un ojo al final del vídeo. El objetivo de este vídeo o esta charla es aclararos realmente lo que significa el entrenamiento de fuerza, desterraros mitos y daros nuestra visión sobre todo ello. Haceros ver que es una herramienta para todo el mundo. Sin importar ni la edad que tengas, ni el contexto, ni tus características, descubrirás que, de una forma u otra, tendrás posibilidades de adaptarlo y así aprovechar todos los beneficios que te puede aportar. Así que quédate hasta el final que resolveremos dudas súper interesantes y espero que la disfrutes. Vamos a ver el índice, un poco lo que vamos a tratar. En primer lugar, ¿qué es la fuerza y qué no? ¿Vale? Porque seguro que es lo que más mitos da. Los beneficios que tiene el entrenamiento de fuerza, qué aplicaciones tiene en nuestro día a día, a las tareas cotidianas que hacemos, los mitos más comunes y luego ya esa parte pues más participativa de que nos preguntéis todo lo que queráis. Bueno, ya nos presentó un poco Raquel, en tu caso, si quieres ampliar. Bueno, yo soy Raquel, yo estoy presente sobre todo en Instagram con una cuenta que está destinada sobre todo a promover el entrenamiento de fuerza en mujeres, que normalmente somos las grandes olvidadas en el mundo de la fuerza, o al menos nos destinan más actividades tipo body pump, grupal, como que parece que estamos pues un poquito alejadas del ambiente ya musculación y demás. Entonces, bueno, me dedico sobre todo a eso, pero bueno, me dedico también a público general, a promover el entrenamiento de fuerza como pilar fundamental de la salud, y ese es mi enfoque. Y en mi caso, más de lo mismo. Somos los dos entrenadores graduados en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, estudiamos de hecho en la misma universidad y llevamos más o menos 7 años de experiencia, tanto de forma presencial como entrenadores y ahora actualmente solo online, con la que trabajamos con Raquel en coordinación, pues que nos deriva muchos pacientes, nosotros también se los derivamos en el proceso de fisioterapia online. Y bueno, empezando ya la charla, aquí os pregunto, cuando os dicen entrenamiento de fuerza, ¿en qué pensáis? ¿En qué pensáis? ¿A qué lo asociáis? Lidia Valentín. Sí, ¿no? Sí. Halterofilia, crossfit, culturismo, ¿no? También, que es lo que más se suele pensar. Es decir, ¿lo asociáis como que es algo de forzudos, de gente con mucha masa muscular, levantar mucho peso, o hay alguien que tenga otra idea de lo que es la fuerza? Bueno, yo antes pensaba que era así, hasta que lo empecé a practicar y... Vale, ya tienes un poco de experiencia y... Todos los mitos que tenía y los prejuicios, afortunadamente. Pues, vale, genial. Eso es lo que vamos un poco a tratar en la charla, de que la mayoría de la gente asocia, pues cuando le dicen ¿qué es el entrenamiento de fuerza? Pues tipo, desarrollar la máxima masa muscular posible o levantar el máximo peso posible. De hecho, hemos puesto a propósito a Steffi Cohen, que es una, bueno, aparte de powerlifter, es culturista, porque la mujer se asocia de no, yo no voy a entrenar porque me voy a poner como gigante, voy a perder mi feminidad. Entonces, bueno, lo pusimos a propósito y ahora vamos a desmontar todo esto. Y vamos a ver qué es la fuerza y, lo más importante, qué implica entrenar fuerza. Entonces, la fuerza como tal, como definición, aquí tenéis incluso la de la RAE, es una capacidad física básica, no es un tipo de entrenamiento exclusivo o el hecho de intentar levantar lo máximo, ¿vale? Aquí tenemos la definición, a nosotros nos gusta decir que, de forma simple y con palabras más llanas, simplemente fuerza es la capacidad de mover una resistencia a partir de una contracción muscular, que como veremos se puede dar de muchos tipos y no tiene que ser necesariamente con peso externo, o levantar lo máximo que puedas o desarrollar masa muscular. ¿Y por qué es tan importante el entrenamiento de fuerza? Se suele decir que hay varias capacidades físicas que ahora entramos, pero es una de la que depende o se interconecta mucho con el resto.
Por ejemplo, tenemos las capacidades físicas básicas, que son 4, la fuerza, la velocidad, la resistencia, y luego hay otras que son facilitadoras, que son la flexibilidad y la coordinación. La fuerza, explicado de forma muy sencilla, como vemos ahí, capacidad de ejercer tensión muscular contra una determinada resistencia. No dice contra un peso o contra una pesa. Luego, ¿qué sucede con la velocidad? Digamos que es la capacidad de desarrollar una fuerza muy rápido, porque tú cuando quieres hacer velocidad, por ejemplo correr, estás aplicando fuerza de una forma u otra diferente. Luego, la resistencia es la capacidad de aplicar una fuerza pero sostenida en el tiempo de forma fatigante. Por ejemplo, correr durante mucho tiempo. Tú cuando estás corriendo y estás dando una zancada, estás aplicando una fuerza, ¿vale? Y luego la flexibilidad y la coordinación, que son capacidades físicas que son facilitadoras. Por ejemplo, para acceder a determinadas posiciones de fuerza necesitamos un mínimo de movilidad articular. Y, por tanto, se suele decir que la fuerza suele ser necesaria para mejorar otras capacidades físicas básicas, como la velocidad o la resistencia. Dentro luego de la fuerza hay diferentes tipos de fuerza o tipos de manifestación de la fuerza. Yo puedo hacer una fuerza máxima, es decir, vencer la máxima resistencia que pueda. Eso en este caso sí que es, por ejemplo, intento levantar mi máximo peso en press banca, que es un ejercicio de pectoral. Pero es un tipo de fuerza, no es solamente la única, que es a la que se le suele atribuir. Como habíamos dicho, fuerza, velocidad o explosiva, intento mover algo muy rápido. En este caso, por poner otro ejemplo, un levantamiento olímpico. No me pongo un peso a lo mejor que pueda mover muy lento, sino que es algo que tengo que mover muy rápido. Ahí entra la fuerza explosiva. O fuerza-resistencia, por ejemplo, si lo quiero aplicar a un peso sería moverlo muchas veces. O lo que dijimos antes, de correr, aguantar dando tiempo zancadas mucho tiempo. Y luego, aquí sin entrar en mucho tecnicismo, también hay diferentes formas de aplicar la fuerza. Yo puedo hacer una fuerza dinámica, que es la de mover un peso, mover una resistencia. Pero también puedo hacer una fuerza isométrica, en la que no se genera movimiento. Es decir, yo puedo mantener una posición estática con mi propio peso corporal, como una plancha, y ahí estoy aplicando fuerza, aunque no haya ningún tipo de peso. Hay otras como la fuerza reactiva o elástica, que por ejemplo implica dar saltos, y luego sus diferentes categorías. Lo que queremos expresaros con esto es que no es solamente levantar pesas, hay muchas formas de expresar fuerza. Por ejemplo, en adultos mayores, así ya me meto antes de pasar a otros temas, es muy interesante entrenar la fuerza-velocidad, porque lo primero que se pierde, bueno, es la velocidad de movimiento, la potencia. Entonces sí que se enfatiza mucho, en vez de levantar pesos muy pesados y muy lentos, ser capaz de mover un peso muy rápido. Entonces, dependiendo del sujeto que tengamos delante, un deportista le interesa más la potencia, quizás si es futbolista, si necesita hacer cambios de dirección, saltos, pues hay que jugar más con las demandas que tiene en su día a día o las necesidades de su contexto personal. Y se puede jugar también con las isometrías, que se usa mucho en dolor porque producen analgesia. No hay una forma única de entrenar, que es hacer el bruto, vamos a decirlo así. Eso es mucho más complejo que solamente eso. La línea que estábamos hablando ahora. La gente asocia que entrenar fuerza pues, es disciplinas relacionadas con un rendimiento específico como halterofilia, power o crossfit. Tenemos aquí un vídeo representativo de halterofilia, con una de las halterófilas más importantes del panorama ahora mismo, Matty Rogers. Esta chica, además de tener muchísima fuerza, tiene mucha velocidad, mucha explosividad. Y bueno, también se asocia mucho al culturismo. Arnold Schwarzenegger ha hecho mucho bien y mucho mal también. Y bueno, que también se aplica como, se piensa que es cosa de gente joven, de gente que quiere tener un cuerpo de verano, de playa, así musculado, y para nada. O sea, la fuerza es necesaria incluso en la infancia. O sea, se ha visto que los niños que entrenan o que hacen deporte, no quizás fuerza máxima, pero que aplican el entrenamiento a su deporte, a su día a día, se lesionan menos y tienen pues, un mejor contexto para envejecer de forma saludable. Eso es. Estos son 3 ejemplos, por ejemplo, el levantamiento que hemos visto, halterofilia, que son expresiones de la fuerza o se utiliza el entrenamiento de fuerza como fin, pero no son exclusivos, no es solamente esto es fuerza. Y ahora vamos con su parte de beneficios, que vamos a ver que nos aporta mucho más que simplemente ponernos muy fuertes o muy musculosos.
Vale, yo voy a explicar ahora un poquito de fisiología, pero muy básica, no me voy a meter en berenjenales, ¿vale? Para que se pueda entender bien. Pero muchas veces se piensa que el músculo es algo que es puramente estético, que, vale, sí, para generar movimiento, ya está, no se sabe qué hace realmente el músculo. El músculo es un tejido endocrino, ¿vale? Tiene un papel muy importante en el cuerpo, o sea, la salud depende de que este tejido sea funcional, sea suficiente y funcione correctamente. Entonces, nosotros cuando contraemos el músculo se generan como unas moléculas, unos péptidos que se llaman mioquinas, que bueno, pues circulan por el cuerpo y van a diferentes tejidos y órganos y tienen unas funciones, ¿vale? Impactan en el metabolismo, en el páncreas, en el hígado, o sea, que funcione bien la insulina también depende de eso, la glucemia, que se movilicen los sustratos energéticos como el tejido graso y se utilice en las células también depende de las mioquinas. También tienen impacto a nivel neuronal, en la neurogénesis. De hecho, se ha visto que los niños que hacen deporte desde pequeños pues tienen mejor rendimiento académico, porque también eso influye en el aprendizaje, la memoria, tiene también impacto en la salud mental. Entonces, bueno, no es, o sea, como veis, tiene una importancia muy grande, porque si el músculo no está atrofiado y no funciona, vamos a tener mucha propensión a ponernos enfermos o tener enfermedades crónicas no transmisibles como el cáncer, la diabetes, ¿vale? O sea, nos volvemos más frágiles. ¿Y por qué? Porque las células tenemos estos orgánulos tan majos que son las mitocondrias, ¿vale? Las mitocondrias están en todas las células del cuerpo, pero en las células musculares son muy numerosas. ¿Y qué hacen estas células? Pues son las centrales energéticas, o sea, estas células, no, estos orgánulos, son las centrales energéticas de nuestras células, es decir, producen energía que se llama ATP, que nuestras células usan para hacer un montón de reacciones químicas que son necesarias para la vida, ¿vale? Entonces, cuando entrenamos, hacemos que estas células funcionen bien, que sean más numerosas y, por tanto, que todos los procesos que os estaba comentando vayan correctamente. Si la célula muscular se atrofia y no funciona, no la desarrollamos correctamente, estas mitocondrias también se atrofian y digamos que pues se envejecen y hacen que las células funcionen peor y que nuestra inmunidad baje y que nuestra inflamación, la inflamación crónica de bajo grado aumente y entonces, bueno, pues seamos más proclives a desarrollar patologías a medida que envejecemos. Es decir, en resumen y síntesis, está mucho más relacionado el entrenamiento de la fuerza con otros temas de salud, como por ejemplo la salud cardiovascular, salud ósea, salud metabólica. Y aquí tenemos el resumen de todo el impacto que tiene el entrenamiento en la salud y, por supuesto, también en la práctica deportiva. Rendir mejor en una disciplina, pero no solo tiene que ser una disciplina de competición, también puede ser, pues me gusta ir a escalar, me gusta ir a la montaña, me gusta hacer surf, o sea, que todo lo que hagamos, yoga, lo que sea, lo disfrutemos más porque rindamos mejor, nos sintamos más competentes. Entonces, como que no hay que encasillar el entrenamiento de fuerza de, vale, yo como compito y soy profesional, pues entonces tengo que entrenar, y si no, no. Todo el mundo debería entrenar y todo el mundo sacaría un provecho del entrenamiento de fuerza. Eso es, ya sea por los beneficios que te va a implicar directamente a tu salud, pues como los que podemos ver aquí, no solamente el hecho de mejorar la masa muscular, que de por sí es bueno, pero no a niveles estéticos, sino pues por toda la mejora a nivel metabólica, hormonal, de salud ósea, o si practicas un deporte, sea el nivel que sea, tipo amateur, o quiero irme por la bici por ahí el fin de semana, pero salgo una vez, no compito, cosas de ese estilo. Quiero ir a correr, pues estar bien, que no me duelan cosas después de correr, que encima luego rinda y me sienta mucho mejor. Vale. Entonces, bueno, aquí, esto es una publicación que hice en Instagram, que en esto enfatizo mucho en mi cuenta, porque, bueno, tengo perfiles de personas que muchas veces se desadhieren al entrenamiento por la rigidez que tienen acerca del mismo, de pensar, si no cumplo a rajatabla con esto tantos días a la semana y me lo tomo súper en serio, no sirve para nada, es como un trabajo más. Y no, es importante saber que el entrenamiento es necesario, con hacerlo llega, no hace falta buscar siempre aumentar de peso, no hace falta ser ningún portento, sino basta con que tú te exijas lo justo para que tengas un estímulo mínimo, que el cuerpo asimile, que se recupere de él y que te permita tener independencia, salud, funcionalidad para tu día a día. O sea, que no hay que tomárselo como una profesión más o una exigencia más, sino
esto lo tengo que hacer por mí, por mi salud, lo puedo plantear como me dé la gana y el proceso de entrenar tiene valor por sí mismo y no hay que plantearse ningún objetivo a mayores. Entonces, la síntesis de todo esto es que el entrenamiento de fuerza tiene mucho más sentido y mucho más valor que lo que se suele asociar comúnmente y que además se puede adaptar al contexto de cualquier persona. Ahora, en la siguiente parte, que es así un poquito más práctica y visual, vamos a ver algún ejemplo. Y bueno, lo del meme este de uso de la fuerza, pero no olvides el lado oscuro. Bueno, pues es importante lo de hablar del proceso individual, de no hacer comparaciones, de hacerlo de forma que sea fácil, es decir, si para ti es más fácil entrenar en tu casa con 2 mancuernas, pues entrena en tu casa con 2 mancuernas. Póntelo fácil de forma que tú quieras entrenar y lo puedas mantener hoy y mañana, o sea, a largo plazo. Y ahora vamos a ver qué posibles aplicaciones tiene en el día a día o en las tareas que realizamos todos. Aquí hay un pequeño vídeo que vais a ver ejemplos pues, de ejercicios que tienen una transferencia directa a movimientos en nuestro día a día. Como por ejemplo, ir a cargar las bolsas de la compra y que vaya más ligero, que no me pesen, elevar un objeto pesado, levantarme de una silla. Aquí, por ejemplo, está haciendo un peso muerto, ¿vale? En este caso sí que lo está haciendo con cargas, tiene transferencia directa, pues a cuando tienes que levantar cualquier objeto pesado en tu día a día, que no te da la espalda, que lo levantes bien, que no te pesen tanto las bolsas de la compra. El siguiente que tenemos, si yo quiero levantar un objeto pesado y ponerlo en una estantería o lo que sea, pues también me ayuda el entrenamiento de fuerza para ello. O no perder la habilidad, pues, de levantarme de cualquier tipo de silla, quizás más asociado para la tercera edad, sin ningún tipo de ayuda, sin un bastón, sin tener que utilizar las manos, que es algo que a medida que van pasando los años, pues se valora mucho y sobre todo para tener una buena calidad de vida. También decir que, bueno, que esto es importante, que muchas veces asociamos de me duele esto porque tengo una mala postura o he levantado mal flexionando la espalda o tal. No está tan relacionado con si levanto esto perfecto, ¿no? Sino con la tolerancia que tiene el cuerpo a esas cargas que movemos. Cuanto más fuerte estés en tu día a día, en el gimnasio y tal, más lo vas a transferir a las actividades de tu vida diaria. Y si tú tienes tolerancia a mover cargas, eso no te va a suponer nada. Lo de tu día a día es para el cuerpo descanso. En cambio, si estás muy fragilizado, pues cualquier cosa puede ser un estímulo que el cuerpo tolere regulinchi. Por eso a lo mejor pues nos duele aquí, nos duele allá, pero porque necesitamos un acondicionamiento más que movernos perfectísimo, porque puedes moverte perfectísimo, que como estés desacondicionado, puedes no tolerar igualmente bien un peso, ¿vale? Entonces eso es importante también porque hay muchos mitos alrededor de la postura, de levantar las cosas y demás. Eso es, y aquí ya vamos viendo algún ejemplo más concreto de ejercicios, rompiendo un poco el mito. Vais a ver que no se hacen en el gimnasio, no es gente súper musculosa o ultra mega deportista y sin embargo se están beneficiando de igual del entrenamiento de fuerza. Pues por ejemplo el peso muerto, yo lo podría hacer perfectamente en casa con un par de garrafas de agua y ya me va a dar beneficios si está adaptado a mi condición física, mi capacidad. No tengo que levantar 100 kilos para notar beneficios del entrenamiento de fuerza. A lo mejor para mi nivel de condición física, levantar 5 kilos o 2 o 3 que pese una botella de agua me es suficiente por ahora. O moverlos lo más rápido que pueda para hacer otra forma de entrenamiento. En la pandemia todos hemos sacado la imaginación sí. Para entrenar en casa, alucinante. Otro ejemplo de aplicación de fuerza, en este caso sin utilizar un peso o una carga externa, pero no dejo de estar haciendo fuerza, es simplemente pues, realizar un ejercicio que se llama el burpee, adaptado, que consiste en echarme al suelo y levantarme por mis propios medios. Ahí haría una flexión de brazos, se incorpora y una zancada. Aunque no tiene ningún tipo de carga externa, ninguna pesa, está haciendo fuerza. Por ejemplo, yo puedo entrenar flexiones en casa, aprovechándome, pues a lo mejor no soy capaz de hacer una flexión completa, pero me la puedo facilitar haciéndola en un sofá, que va a ser menos exigente o movilizo menos porcentaje de mi peso corporal. Hay diferentes ejemplos, también se puede hacer sobre el suelo, pero apoyado en este caso en las rodillas, que sería mucho menos exigente que hacerla completa. Y desde ahí yo puedo
estando en casa, progresar mucho y ganar mucha fuerza, sin necesidad de ir al gimnasio. Y luego, mira, pues consigue después de un tiempo que estás entrenándolas, hacerlas completas. Y ahí tienes una progresión de fuerza, sin haber utilizado pesas. También decir que mucha gente cuando te dice que quiere entrenar, te dice, no, es que yo no quiero mucho peso, yo con el peso corporal, porque es más funcional o porque así no musculo tanto. El entrenamiento con el peso corporal es muy exigente. Si lo haces moviendo tu peso real, como unas flexiones, unas dominadas, no es moco de pavo y tiene el mismo efecto que entrenar con carga externa. Con la diferencia que con la carga externa regulas exactamente el peso que quieres mover y el peso corporal es el que es y tiene mucha más coordinación articular, intramuscular. Entonces, bueno, que al final esto es lo mismo que entrenar con peso externo, pero es otro recurso más y no es uno mejor que otro. Lo ideal, de hecho, es combinar todo. Eso es, tú estás venciendo una resistencia, como vimos antes en la definición, pero no implica que tenga que ser un peso externo. Puedes generar resistencia de muchas formas, con tu peso corporal, modificando las angulaciones, las palancas. Y aquí vemos, por ejemplo, pues un circuitillo que se podría hacer en casa, que esto incluso ya se podría considerar para alguien que empieza un entrenamiento completo. Con hacer esto ya verías beneficios. Ahí estaba haciendo saltos, ¿vale? Lo que vimos de la fuerza elástico-reactiva, pero facilitados con el sofá. Haces un impacto controlado, que eso también es bueno para estimular la generación de tejido óseo, por ejemplo. Ahí estaría haciendo una tracción pues para trabajar la espalda, de nuevo con un par de garrafas, y luego seguido en el suelo. Es un ejemplo de fuerza isométrica. Está ejerciendo fuerza sin movimiento, porque está aguantando la posición y su musculatura tiene que trabajar para mantener esa posición. Y aquí, por ejemplo, está trabajando la fuerza de los brazos, está fuerte la señora, del empuje, del pectoral. Esto luego digamos que debería ir adaptado a las condiciones y capacidades de cada uno. Claro. No deberías intentar hacer un ejercicio para el que no puedes. A lo mejor hay regresiones de ese ejercicio, formas de facilitarlo que para ti ahora se pueden y en un futuro cuando vas ganando fuerza, que se puede ganar a cualquier edad, pues ya vas avanzando en los ejercicios. Ya está. Y eso sería un ejemplo. Se repite 3-4 veces. Puede ser un buen ejemplo de un entrenamiento completo de iniciación. Si nunca ha hecho fuerza, esto es un estímulo ya muy bueno. Y ahora pasamos a la parte de los mitos del entrenamiento de fuerza. En primer lugar, el mito de si hago fuerza me voy a poner súper musculoso o súper musculosa con facilidad. Dicho de otra forma, aunque tú quisieras ponerte de forma exclusiva, dices voy a empezar a entrenar fuerza para ponerme súper musculoso o súper musculosa, no podrías. Ya tienes un límite porque tus niveles, digamos que normales de hormonas en el cuerpo, te lo van a impedir. Estos extremos quizás pues se llega si ya hay sustancias dopantes de por medio y demás, pero aunque no las haya, no es tan sencillo generar, digamos que masa muscular de la nada o entrenando un poquito. Digamos que el culturismo fue como el primer exponente del entrenamiento de fuerza, entonces tenemos todos la imagen de entrenar fuerza es esto, pero esta gente no solo vive para entrenar, sino que hace unas dietas muy específicas y no solo eso. Esta pintura corporal también hace mucho, pero tú a esa gente la ves de normal y tampoco se ve así, o sea, sí que notas que tiene un cuerpo muy característico, pero no se ve como en una competición que están deshidratados, pintados con betún y bueno, lo que dice Guille, que se meten también, la mayoría, sustancias dopantes que hace que lleguen a estos niveles que no llegarías en tus niveles basales hormonales, vaya. Eso es, que una persona por entrenar un poco de fuerza, en resumen, no se va a poner en 2 meses o en 3 así de musculoso, ni aunque quisiera. Y bueno, para competir ahí, ya te digo que es como si trabajaras para tener este físico. No es que voy 3 días al gimnasio a la semana dedicación exclusiva, sí. Claro, ojalá fuera tan fácil ganar masa muscular, pero no. Otro mito que hay mucho es el que se suele decir, más en jerga de gimnasio, es el no pain, no gain. O, si no me mato a entrenar o me canso muchísimo, el entrenamiento no sirve para nada. Y de nuevo, es un mito. Tú para obtener beneficios del entrenamiento de fuerza no tienes que acabar súper fatigado, extenuado o tirados por el suelo. Con darte una dosis mínima
obviamente te va a cansar un poco, pero esto también se puede adaptar a la persona, o incluso que apenas te canse muy poco, ya vas a obtener muchos beneficios del entrenamiento de fuerza. No tienes que acabar, pues, como se ve por ahí en las competiciones quizás de CrossFit, tirado en el suelo, que casi con una botella de oxígeno. De hecho, hacerlo continuamente, una cosa es que para una competición lo des todo y otra cosa es que todos los días acabes así. Eso es contraproducente porque el cuerpo no se recupera bien si estás sobreentrenando constantemente. Lo ideal es terminas la sesión de entrenamiento y dices, vale, me ha llegado, pero estoy para otra, en el sentido de que me encuentro bien, no estoy muerto o muerta. Eso es, desde una perspectiva saludable, digamos que entrenar fuerza es como que te recarga las pilas y que luego tú el resto del día, paradójicamente, aunque te canses un poco haciendo el entrenamiento, tus niveles de energía luego van a ser mejores, te vas a cansar menos en tus tareas cotidianas, te vas a encontrar mejor, no vas a acabar machacado y digas no puedo hacer nada más el resto del día. Otro mito, que el entrenamiento de fuerza o asociado a las pesas te hace lento, es decir, mucho en corredores o deportistas. Y de nuevo, ahora se está viendo mucho, que quizás es la evolución que más ha tenido el deporte, en casi todos, fútbol, atletismo, cualquier deporte colectivo, cada vez se está dando más el entrenamiento de fuerza, porque se está descubriendo que no solamente es que no te hace más lento, sino que te puede hacer más rápido. Y lo más importante, que además previene el riesgo de lesiones. Alguien que entrena fuerza respecto a alguien que no y practica el mismo deporte, por ejemplo, un corredor que simplemente sale a correr y otro que corre y combina el entrenamiento con fuerza, tiene muchas menos probabilidades de lesionarse. Esto no quiere decir que nunca se vaya a lesionar, o sea, al final las lesiones pueden pasar, el dolor puede pasar, pero entrenando tú estás más preparado para recuperarte mejor, asimilar mejor todo. Entonces es como pues, beneficios a todos los niveles. Los deportistas, pues a lo mejor entrenan de otra manera, se enfocan más en este componente de velocidad, de mover una carga a la máxima velocidad posible, porque sus demandas son específicas. En una persona, un público general, bueno, pues combinar un poco de todo sería lo adecuado. Y como vemos, pues es perfectamente compatible con otras actividades. No es exclusivo de si voy al gimnasio, solamente tengo que ir al gimnasio, si solo hago entrenamiento de fuerza en casa, solamente tengo que hacer eso. De hecho, lo ideal es que haya una combinación de cosas y que no el entrenamiento de fuerza te quite, sino que te sume y que sea como un multiplicador de yo hago entrenamiento de fuerza porque luego me permite mejor irme a caminar, irme por ahí con la bici, irme a correr a un sitio, hacer el descenso del Sella, cualquier cosa. Pusimos bueno, esta imagen porque en redes sociales circula mucho la idea de no, si tú quieres hipertrofiar, fuera cardio. Y esto depende, ¿no? Una cosa es que bueno, seas maratoniano y tu principal demanda sea el cardio, otra cosa es que te vayas 2 días a correr. No vas a perder masa muscular por irte 2 días a correr. Entonces, no es blanco o negro. Lo ideal en términos de salud es poder entrenar fuerza, que esto es muy importante y no hay que desplazar el entrenamiento de fuerza, pero el entrenamiento cardiovascular, ya sea bici, correr, nadar, lo que te apetezca, pues es muy beneficioso y es recomendable. Y esto ya lo hemos visto anteriormente, sí, que pues para ganar fuerza tienes que entrenar en el gimnasio y con pesas, cuando hemos visto que no, que hay muchos ejemplos de entrenamiento con tu propio peso corporal, con bandas elásticas, con elementos como por ejemplo un TRX, me puedo colgar de una barra, que te van a permitir ganar fuerza. Hay un ejemplo, no sé si lo conocéis, ¿sabéis lo que es la calistenia? ¿Os suena? Es gente que entrena con su propio peso corporal. Aquí en Avilés seguro que hay algún parque de calistenia, ¿no? Se ve mucho los parques de barras, sí. Pues eso es un ejemplo de entrenamiento de fuerza donde tú no tienes que ir al gimnasio. A lo mejor en un parque de esos con multiestaciones puedes hacer un entrenamiento súper completo. Pero no solo es colgarte de la barra, mira, unas flexiones ya es calistenia. Una sentadilla, una pierna, hacer esto ya es calistenia porque no estás usando más que tu peso corporal. Pero incluso en esos parques te puedes llevar tus bandas, un TRX, lo cuelgas de las barras y además de hacer cosas con tu cuerpo, pues las bandas de resistencia, que si hago un remo con el TRX, o sea que se le puede sacar provecho y haces deporte al aire libre, que también es interesante, o sea que se le puede sacar mucho juego al entrenamiento, estés en el contexto que sea. Yo entreno a mucha gente en su casa, muchísima, porque le da ansiedad el gimnasio, no tiene tiempo, está muy a gusto en su casa, unas mancuernitas, un TRX y unas bandas y entrena estupendamente. Y otro mito que hay muy grande es que el entrenamiento de fuerza es muy lesivo y causa pues, desgaste articular, dolores a medio y largo plazo. Bien ejecutado no solamente es que no sea muy lesivo, sino como hemos visto antes,
te prepara y te previene de lesiones. Es decir, si tú haces entrenamiento de fuerza, es mucho menos probable que a medio y largo plazo tengas algún tipo de dolor o alguna lesión. ¿Puede haber riesgos? Sí, pero son mínimos en comparación con los beneficios que te da. Y si lo realizas de una forma consentido o supervisado por un profesional que tiene coherencia a tu contexto, es, digamos, la probabilidad mucho más baja de que te generes un dolor haciendo fuerza que, por ejemplo, vayas a echar un partido de fútbol. Esto es algo que se ha estudiado y tiene evidencia científica, y es que el índice lesional, la probabilidad que tú tienes de tener una lesión en un entrenamiento de fuerza, como es muy controlado, es decir, yo controlo mis posiciones, yo en todo momento, pues para hacer un remo puedo tener control, no hay incertidumbre, pues es mucho más probable que te lesiones en un partido de fútbol, de baloncesto, de un deporte colectivo, porque hay incertidumbre. A lo mejor viene alguien, me pega un hachazo por detrás, me lesiona, yo eso no lo controlo, pero estando en mi casa o en un gimnasio o en cualquier sitio donde haga fuerza, es un entorno muchísimo más controlado y suele ser más seguro, entre comillas, que realizar otro tipo de deportes. Y más fácil de gestionar, porque si a ti te duele algo, puedes identificar perfectamente el movimiento, o a lo mejor dices, vale, pues con esta carga te duele, prueba a meter menos y hacer más repeticiones, ahí no te duele, vale, pues lo gestionas de esa manera. Es como que dentro de si tienes un dolor o una lesión lo puedes adaptar para progresar en él y mejorar esos síntomas. Tienes mucho control sobre el entrenamiento y si algo en el propio entrenamiento no está yendo bien, lo puedes adaptar, puedes hacer el ejercicio de otra forma si uno te molesta. Puedes jugar con meterle menos resistencia para hacer repeticiones más livianas, sea con un peso, con una banda elástica o con tu peso corporal. Y luego algunas de las preguntas más frecuentes que pueden surgir. Aquí vemos algunos ejemplos y luego si queréis ampliar y que nos preguntéis. Por ejemplo, ¿cómo puedo iniciarme en el entrenamiento de fuerza? De muchas formas. Simplemente con empezar a entrenar, si nunca habéis entrenado, una frecuencia mínima, pues incluso de una vez por semana o dos, que suele ser lo recomendable, ya vais a ver beneficios. No hace falta entrenar todos los días o 5 o 6 veces por semana y como habéis visto, puedo empezar en mi casa con muy poco material. Un set de bandas elásticas cuesta en el Decathlon o en Amazon o cualquier sitio 30 euros. Con eso y con mi peso corporal tengo más que de sobra para iniciarme, o incluso compro un TRX y le meto 15 eurillos más, cosas de ese estilo. Mucha gente piensa que cuanto más mejor a la hora de entrenar y no siempre, ¿vale? Porque en el entrenamiento, bueno, pues es tan importante el trabajo como el descanso. Entonces, dependiendo de la persona, pues puedes decir, venga, con 2 días, estás muy desacondicionado, con 2 días te llega. O lo óptimo, llegar a 3 días. Hay gente que muy avanzada que a lo mejor con 4 días pues va genial, pero tampoco hay que pensar, no, tengo que entrenar todos los días a tope, no, sino lo que necesito, el mínimo estímulo efectivo, con esto me adapto bien y progreso, perfecto. No voy a meter una dosis en más si lo anterior me funciona, porque al final a veces caemos en el sobreentrenamiento de querer, bueno, al final todos los días me pongo ahí a machacarme y tampoco se trata de eso. Claro, en este tipo de entrenamiento más no es mejor. Digamos que cada persona tiene una dosis que a ella le va a estimular. La clave es estar cerca de esa dosis o alrededor. Si te pasas de dosis, es digamos que también malo o nocivo en el aspecto de que a tu cuerpo no le sienta bien y podrías incluso sobreentrenar. Y por supuesto que se puede combinar con otras actividades. Tenemos muchos ejemplos de gente que hace, por ejemplo, 2 días carrera o actividades más cardiovasculares, el ir con la bicicleta, cosas del estilo, y luego otros 2 días de fuerza. Eso ya depende mucho pues, del contexto de la persona, pero lo ideal es que sea un facilitador, no por el hecho de que yo haga fuerza tenga que dejar de hacer otras cosas. ¿A qué edad puedo entrenar fuerza? ¿Os habéis preguntado alguna vez de soy muy mayor o no tengo la edad o lo que sea como para poder entrenar? Realmente te va a dar beneficios a cualquier franja de edad. O sea, siempre va a ser mejor que empieces a entrenar en el extremo de que tengas 85 años, pues que empieces a hacer alguna cosa, te va a dar beneficios para el resto de tu vida que si no haces absolutamente nada. Entonces la respuesta es que no hay edad. Cuanto antes mejor. Empieces mejor, eso es. Exacto. Y luego, ¿puedo entrenar si me duele algo, tengo alguna lesión, patología o característica especial? Que aquí seguro que ya os he hecho, Raquel, un pequeño spoiler, pero desde luego que sí. El entrenamiento quizás tenga que tener algunas condiciones o adaptaciones especiales, hay ciertos ejercicios con los que tengo que ir con más precaución o cosas que al inicio a lo mejor no puedo hacer, pero desde luego que hay muchísimas herramientas, se puede y se debería, porque te puede ayudar incluso a recuperarte mucho más rápido, o que esa lesión, molestia o lo que tengas,
pues duela un poquito menos. Y lo más importante, imagínate que te rompes un pie y te lo inmovilizan. Bueno, pues si entrenas fuerza con el tren superior o con lo que puedas, no te desacondicionas. Es decir, recuperarte de la lesión sin perder la forma física, o si la pierdes, que sea lo mínimo posible para que cuando vuelvas a funcionar enseguida recuperes tus capacidades anteriores a la lesión. Y como vimos, ejemplos de ejercicios que se pueden usar para entrenar fuerza. Hay, digamos que una clasificación por patrones de movimiento que se basa en que los patrones básicos de movimiento que tenemos, pues por ejemplo, realizar tracciones, realizar empujes, ejercicios donde me levanto, se pueden englobar pues para hacerlos de una forma completa. Y luego hay muchos medios. Por ejemplo, tú puedes trabajar tus piernas con una sentadilla, con tu peso corporal, puedes usar una carga externa, puedes usar bandas elásticas. Puedes hacer unilaterales, si ya te es muy fácil con dos piernas hacer a una pierna. Eso es. Es decir, hay multitud de ejercicios, no solamente exclusivo de tengo que hacer ejercicios con pesas o carga externa. Y ahora pasamos a la parte de vuestras preguntas, ¿vale? Que no os dé corte ni nada, es una charla entre amigos, nos preguntéis absolutamente cualquier tipo de duda que tengáis relacionada. El mensaje final que os queremos transmitir y la idea es que veáis la fuerza como una herramienta, ¿vale? No como algo súper exclusivo de un grupo de gente o personas, que es para todo el mundo y se puede adaptar, estéis en el contexto en el que estéis, de verdad, es que se puede hacer de cualquier tipo de forma, esté en casa, esté en el parque, si quiero ir al gimnasio porque me gusta, perfecto, pero que si no voy al gimnasio que no pasa absolutamente nada, tenga la edad que tenga alguna característica especial, siempre va a haber herramientas para que se pueda adaptar ese entrenamiento. Y bien, hasta aquí la charla. Nos encantaría que nos dijeras en comentarios qué te ha parecido. O si tienes cualquier tipo de duda, déjala por aquí abajo, que las estaremos respondiendo. Y si necesitas ayuda para iniciarte en el entrenamiento de fuerza, no sabes bien cómo hacer un programa de entrenamiento óptimo acorde a tus características, contexto, objetivos, tanto si vas al gimnasio y te sientes muy perdido o perdida, como si quisieras empezar a entrenar en casa con lo mínimo. ¿Llevas ya algún tiempo entrenando, no ves resultados o beneficios acorde al esfuerzo y tiempo que inviertes? Podemos ayudarte con ello. En los links que verás abajo en la descripción del vídeo puedes solicitar información sobre el entrenamiento online. Tanto Kelly como yo estudiaremos tu caso previamente para ver su viabilidad, cómo enfocarlo de forma óptima y te informaremos de todo sin ningún tipo de compromiso previo. Como siempre, si te ha gustado, se agradece mucho tu manita arriba para que apoyes al canal y que lo compartas con tus amigos, conocidos o familiares que creas que les pueda ser interesante o les pueda ayudar a resolver sus dudas sobre el entrenamiento de fuerza o significar una pequeña motivación para empezar si no lo conocen. Si eres nuevo o nueva por aquí, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo y muchas gracias por tu tiempo. Soy Nino y nos vemos por aquí en futuros vídeos.